Hola, bienvenidos a las lecturas de tarot para todos los signos para el mes de junio del 2024. Vamos a barajar con el oráculo de los rebeldes sagrados la energía del mes para todos los signos. Para la energía del mes salieron dos cartas, suavemente, suavemente, el toque gentil y la palabra quiere ser escrita. Bueno, entonces para la energía de junio del 2024, que abarca todos los 12 signos del zodiaco, nos salieron dos cartas. Vamos a empezar con la carta que se llama Suavemente, suavemente, el toque gentil. Esta carta nos está invitando a un cambio de paradigma sobre la manera como nosotros entendemos el proceso de manifestación en lo material, el proceso de manifestación de nuestras experiencias. Y aquí es importante entender la naturaleza de diseño de este plano y la naturaleza de diseño de nuestra energía creativa y manifestadora. Porque nosotros todo el tiempo estamos manifestando la experiencia que tenemos a nuestro alrededor. Pero ¿qué pasa? Como nosotros encarnamos esa energía creativa en este plano de lo material, este plano de lo material tiene dentro de su diseño las características de la dualidad, es decir, polos opuestos, positivo, negativo, correcto, incorrecto, adecuado, inadecuado. Tiene integrado también la experiencia de la limitación, de la separación y de la carencia. Entonces, se genera como un sistema humano en el cual lo que hacemos es tratar de manifestar desde la carencia, desde la limitación y desde la dualidad. Entonces, por ejemplo, crear desde la carencia es yo no soy feliz a menos que tenga esto. Entonces tengo que trabajar duramente para tener esto y así luego soy feliz. Y cuando nosotros tratamos de crear y de manifestar desde esa carencia, es más lento el proceso. Y como el plano de energía que nos rodea funciona como un espejo, ese espejo estaría reflejando esa carencia desde la cual estamos tratando de manifestar. Entonces, es muy probable que nos traiga experiencias o situaciones en las cuales sucede que las cosas no se dan o se generan inconvenientes o se generan demoras porque el plano energético está validando ese sistema de creencias. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es probable que nosotros hayamos aprendido e integrado que para manifestar una experiencia lo que hay que hacer es pullar, esforzarse, sacrificarse, trabajar duramente, empujar, forzar y hasta en ciertos extremos ya cuando la energía se desequilibra mucho, manipular, corromper. Y esto está impactando directa y negativamente nuestra capacidad natural de manifestar experiencias. Porque nuestra energía creativa y manifestadora es una energía que naturalmente, cuando no tiene ningún impedimento, cuando no tiene ninguna creencia limitadora que la envuelva, cuando no tiene ninguna sombra del pasado o trauma del pasado que la bloquee, esa energía creativa fluye suavemente y al fluir suavemente atrae por puro diseño de cómo funciona la manifestación en la energía, la experiencia necesaria para su desenvolvimiento. Entonces atrae aliados, atrae recursos, atrae sincronías, atrae regalos, atrae situaciones en donde pueda florecer. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros decidimos como seres creadores o seres creativos encarnar en este plano de la carencia, de la limitación y de la dualidad es para aprender cómo es manifestar bajo esas condiciones y para aprender la ley de la causa y el efecto bajo esas condiciones. Y algo así como para entrenar, para refinar un método de manifestación de experiencias o manifestación en lo material en donde cada vez sea más eficiente, cada vez sea menos esforzado, menos cargoso, menos sacrificado. Entonces, a eso es el cambio que nos invita esta carta, a que pasemos de el esfuerzo a la relajación, pasemos de el empujar, el forzar, el pullar a el abrirse, a recibir. Pasemos de la carencia a la abundancia. Pasemos del miedo a la confianza. Y es como aprender a cultivar una afinidad
energética con aquello que nosotros queremos o con aquello que nosotros necesitamos, en vez de procurar eso que queremos o eso que necesitamos desde la falta, desde la carencia. Y el cambio de paradigma es aprender a crear desde el disfrute de la experiencia de crear, por el placer de crear. Entonces, para aprender a crear desde el disfrute y desde nuestro ser fluyendo suavemente con nuestra energía creativa, primero sería reconocer qué es aquello que alimenta, que enciende nuestra energía creativa y procurar generar situaciones que vayan acorde con esa firma energética. Y segundo, sería entender el proceso en el cual una parte importante sí es actuar, hacer, moverse, y otra parte importante es conectarnos con nuestra energía desde la quietud y desde la suavidad para reconocer cómo está el flujo de esa energía. Entonces, ahí es cuando viene el mensaje de esta carta, cuando nos invita a que nos demos un tiempo de quietud, de reflexión, en el cual tratamos de que nuestra energía fluya suavemente dentro de nosotros y que nos comunique hacia dónde puede florecer igualmente suave, igualmente fluido. Es decir, no forzado, no empujado, no sacrificado. Entonces, para crear desde el disfrute de la experiencia de crear, tú te das un momento de quietud y empiezas a visualizar qué es para ti ese crear, ese hacer, esa actividad, en el ejemplo más alto y más disfrutable que puedas visualizar. Y tratas de conectarte con esa energía dentro tuyo que se va encendiendo. Luego, cuando estés así en el pico más alto de esa energía que está visualizando, soñando, deseando, con ese fuego que está encendido, lo sueltas como al universo, lo sueltas como al campo energético que te rodea. Y esta parte es muy importante, sin atarle un resultado específico a aquello que tú quieres lograr. ¿Esto qué quiere decir? Que tú no dices, es que quiero vender 100 productos hoy, porque ahí tú ya estás limitando en un molde el resultado de tu manifestación. Tú simplemente dices que me llegue la cantidad de clientes más expansiva que me pueda llegar. Dejas abierto el resultado. Y después de soltar esa energía creativa al campo que nos rodea, al universo, vibramos en ese soltar, que es decir, ya lo visualicé, ya le coloqué mi fuerza interior, mi fuego interior en esa visualización y lo solté. Universo, energía, tráeme lo mejor y ya. Me olvido de eso. No me apego obsesivamente a eso. No me apego en carencia a eso, en duda, en desconfianza. Simplemente como eché la bola a rodar y listo, me concentro en otra cosa. Y si tu energía está fluida, esa visualización casi que empieza a andar por sí sola en tu ojo interno. Y si tu energía no está fluida, esa situación va a revelar creencias limitadoras. Por ejemplo, que tú empieces como a visualizarte en tu hacer, en tu crear, en tu florecer. Y te llega un pensamiento, no, pero es que eso no te lo van a pagar. Ahí ya se te estaría revelando una creencia limitadora. Porque cuando tú creas desde una pasión, tú haces un match vibracional con clientes, con personas que estarían dispuestas a pagar el precio que tú le pongas a esa creación. Pero si tú creas desde la carencia y desde una creencia limitadora de no, la gente no paga eso, tú estarías haciendo match vibracional con personas que precisamente te llegan, ven tus creaciones y te dicen, ah, sí, muy bonito, muy chévere tu servicio, pero no, es que ahorita eso está muy caro. Entonces, por esto es tan importante que nos conectemos con nuestra propia energía para que identifiquemos en dónde estamos vibrando en resistencia, en dónde estamos vibrando en trauma, en dónde estamos vibrando en limitación, en dónde estamos vibrando en desconfianza, en miedo, porque todas estas vibraciones son las que están detrás de que tenemos que sacrificarnos, esforzarnos, pullar, empujar para conseguir algo. Entonces, cada vez que te enfrentes a una posibilidad de crear y sientas que te estás esforzando, te estás sacrificando, estás en resistencia, paras, respiras, llevas tu energía a la neutralidad y desde la neutralidad empiezas a calmar tu interior y a abrirte a escuchar, a sentir y a desenvolver tu vibración desde la calma. Y te preguntas a ti y le preguntas al universo cuál es la manera de resolver esta situación, de afrontar este reto, de recorrer este camino más expansiva y de menor resistencia para mí. Sueltas la pregunta y esperas a que te llegue la respuesta.
Te puede llegar a manera de idea, te puede llegar a manera de sincronía, te puede llegar a manera de experiencia, momentos después. Entonces, si tú ya sueltas ese proceso desde tu personalidad, desde tu ego, tú ya le estarías abriendo la puerta a tu yo superior para que sea él con su energía poderosa que termine de co-crear contigo el hilo narrativo de esa manifestación. ¿Por qué? Porque la manifestación creativa se da desde el yo superior. Entonces, ¿qué va a pasar? Días después te van a empezar a llegar personas, aliados, te van a empezar a llegar propuestas, te van a empezar a llegar ideas, puedes llegar a tener sueños que te resuelvan problemas que de pronto tenías antes, te van a llegar oportunidades. ¿Por qué? Porque tú ya dejaste el espacio abierto con esa visualización para que la energía lo empiece a llenar. Así es como funciona la manifestación de la energía creativa cuando es fluida y cuando está alineada con el disfrute, con la pasión. Y ya la siguiente carta es una carta súper importante porque nos está revelando un aspecto que estaría bloqueando la fluidez suave de nuestra energía creativa y saboteando nuestra capacidad de manifestar experiencias nutritivas y expansivas. Porque esta carta, que se llama La palabra quiere ser escrita, nos está diciendo que nuestro ser quiere florecer, expresarse creativamente, pero que hay algo que se está atravesando en esa expresión y es la herida de la vergüenza. Y cómo la herida de la vergüenza nos ha quitado poder personal, nos ha hecho vibrar en contracción, en carencia, en lucha, en sacrificio, en esfuerzo y en limitación. Entonces, para transformar esta herida de la vergüenza, te voy a explicar cómo es esa vibración de la vergüenza. Normalmente nosotros creemos que la vibración de la vergüenza es puramente psicológica o emocional, pero no, la vibración de la vergüenza también tiene que ver con nuestro sistema visceral, con nuestros instintos básicos. Por ejemplo, un instinto básico es que si nosotros vemos que un carro se está dirigiendo hacia nosotros, quitarnos del camino. Un instinto básico es que aquello que nos gusta, nos atrae y es disfrutable, tratamos de acercarlo hacia nosotros. Y que aquello que no nos gusta, nos es desagradable, nos produce sentimientos y emociones difíciles, tratamos de alejarlo de nosotros. Esos son los dos movimientos básicos de la energía. Y cuando nosotros estamos vibrando en vergüenza, nosotros lo que sentimos es que de alguna manera no estamos como cumpliendo una expectativa externa sobre nosotros y eso nos hace sentir que somos inadecuados o que estamos equivocados o que no somos suficientes o que somos ignorantes o que algo nos falta para cumplir cierto estándar. Entonces, como sentimos esas emociones desagradables sobre nuestra propia identidad, sobre nuestro ser, de una manera tan visceral, ahí lo que hacemos es que nosotros nos tratamos de alejar de nosotros mismos porque estamos percibiendo algo que no nos agrada de nosotros mismos. Entonces, para sanar la herida de la vergüenza, hay que entendernos como unos seres en construcción a todo momento y vibrar en aceptación incondicional de aquellas partes de nosotros que están en construcción, que todavía no han alcanzado un estándar al cual nosotros queremos llegar, que de pronto se equivocan, que de pronto cometen errores, que de pronto no saben cómo actuar. Entonces, tratar de integrar esas partes que no nos gustan de nosotros con amor, con compasión, con aceptación incondicional. Entonces te pongo un ejemplo de que nosotros sí podemos vibrar en aceptación incondicional. Cuando nosotros nos relacionamos con un niño, nosotros sabemos que esa personita apenas se está formando, apenas está conociendo cómo funciona el mundo. Entonces, si esa personita hace un berrinche, si esa personita se le cae el vaso y genera un reguero, nosotros entendemos que esa personita no está en la capacidad de resolver esas situaciones por sí sola. Entonces nosotros abrazamos esa situación de ese niño con amor incondicional y lo que tratamos es de enseñarle cómo corregir esa situación, cómo entonces recoge el reguero, cómo entonces le brindamos sostén en una situación de desborde emocional como un berrinche. Entonces nosotros podemos entender y recibir y abrazar esas partes de nosotros
que vibran en vergüenza de la misma manera como nosotros entenderíamos, recibiríamos y abrazaríamos a un niño que apenas está aprendiendo a interactuar con el mundo. ¿Qué pasa con la adultez? Que nosotros tenemos un concepto errado de que si somos adultos, entonces ya sabemos interactuar con el mundo y entonces las equivocaciones son gravísimas y son casi que imperdonables y se exacerba, se exagera la culpa sobre las equivocaciones y ahí es cuando se vibra en vergüenza. Y ahí lo único que estamos haciendo es reforzar la separación interna, reforzar la sombra. Porque recordemos que la vergüenza es cuando nosotros tratamos de alejarnos de nosotros mismos. Y el hecho de que estemos en la adultez no quiere decir que ya tengamos todo resuelto, porque si no la vida se acabaría apenas llegáramos a la adultez. El hecho de que tengamos diferentes etapas de juventud, adultez, madurez y ya adulto mayor quiere decir que la experiencia humana nos trae retos, nos trae aprendizajes y transformaciones en todas esas etapas. Y por ende, siempre vamos a estar en construcción. Y por ende, siempre vamos a estar en ese proceso de ensayo y error, aprendizaje, logro y fracaso, refinando constantemente cómo empezamos esta lectura, nuestra capacidad de crear experiencias a nuestro alrededor desde nuestra capacidad de manifestación de nuestra energía creativa. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de la frecuencia para el signo de Aries, cómo se expresa la energía creativa impactada por esa herida de la vergüenza. Para Aries salió la frecuencia del chakra del corazón al revés. Ahora vamos a barajar con el tarot tradicional la profundización sobre esa frecuencia anterior. Para Aries salió el arcano menor, el 10 de espadas al derecho y el arcano menor, el 10 de monedas al derecho. Bueno, ya la frecuencia que le salió a Aries, la frecuencia del chakra del corazón al revés. Esta frecuencia al revés me está indicando que es probable que tu chakra del corazón esté vibrando en contracción. Los chakras son centros energéticos y pueden vibrar en expansión, pueden vibrar en contracción, pueden estar bloqueados, pueden estar, digamos, erráticos y todo depende como de la manera como la persona interactúe con su propia energía y sus propios centros energéticos. Entonces, el hecho de que el chakra del corazón esté vibrando en contracción, el efecto de eso en tu experiencia humana es que no sabes cómo dar amor y no sabes cómo recibir amor. Y ese dar amor es diferente para cada una de las personas. Para unas personas dar amor puede ser dar atención. Para otras personas dar amor puede ser compartir algo que les gusta. Para otras personas dar amor puede ser dar espacio, dar libertad, dar entendimiento. Para otras personas dar amor puede ser dar contacto físico. Para otras personas dar amor puede ser cuidar, nutrir, alimentar, escuchar al otro, tener en cuenta al otro en sus decisiones. Y como para poder dar amor, tú te tienes que abrir vibracionalmente. Tú asocias que ese abrirte vibracionalmente te hace sentir vulnerable, sin darte cuenta que el dar y recibir amor implica intrínsecamente eso, el poder permitirnos ser vulnerables ante nosotros mismos y ante un otro sin miedo. Pero ese miedo a sentirnos vulnerables es lo que hace que se cierre nuestro chakra emocional. Y es posible que sientas aversión, rechazo a la posibilidad de sentirte vulnerable, porque se asocia la vulnerabilidad con debilidad, con que sientes que si das, luego te vas a quedar sin nada para ti y que es ser vulnerable. Ser vulnerable es mostrarse en autenticidad y es una de las vibraciones más altas que podemos personificar, porque la autenticidad es como que la cima o el tope de el poder personal bullendo, por así decirlo. Y si nos da miedo mostrarnos en autenticidad, quiere decir que hay una parte de nosotros que cree que si nos mostramos en autenticidad vamos a ser rechazados o vamos a experimentar dolor o vamos a experimentar alguna emoción difícil, desagradable. Entonces,
ese centro emocional cerrado, ese miedo a mostrarse vulnerable, ese miedo a mostrarse auténtico y ese no saber cómo dar amor, puede que se lleve a un extremo y hace que tú estés muy centrado en ti mismo o en ti misma al punto en el que ya no consideras a las personas que te rodean y ya no consideras la interacción emocional o auténtica con las personas que te rodean y como que te aíslas y te aíslas cada vez más, cayendo como en un ciclo repetitivo de aislamiento y que centras tu atención solo en ti y luego te aíslas y otra vez centras tu atención solo en ti. Entonces a lo que te invita esta frecuencia para que empieces como a abrir tu chakra emocional y a aprender a dar es darte cuenta que aquello que tú no te das a ti mismo es aquello que no le das a los otros. Y aquello que tú le das a los otros es aquello que tú te das a ti mismo. Entonces, que te hagas la pregunta, ¿qué es aquello que tú te estás dando a ti mismo? Y de esa manera respondes la pregunta de qué es aquello que tú estás dándole a los demás. Y aquí lo importante para entender es que tu relación con los demás es un espejo de tu relación contigo mismo o contigo mismo. Y nosotros somos los generadores, los iniciadores de cómo se expresa nuestra experiencia en nuestra realidad inmediata. Y el escenario que nos rodea va a reflejarnos amplificadamente aquello que nosotros emitimos. Y esa realidad inmediata incluye las relaciones que tenemos. Y si tú sigues vibrando en contracción y en no saber cómo dar plenitud, amor, cuidado, nutrición, el escenario que te rodea va a seguir reflejando esa carencia. Entonces, si nosotros queremos experimentar un escenario y unas relaciones en las cuales podamos vibrar en autenticidad y podamos fluir en un dar y un recibir amor abiertamente, la sanación debe empezar por esa relación de nosotros con nosotros mismos. Entonces para Aries adquiere mucha más relevancia la sanación de la herida de la vergüenza, porque ese chakra del corazón vibrando en contracción quiere decir que esa tendencia a alejarnos de nosotros mismos está impactando nuestra capacidad de expresar, sentir y dar amor, tanto de nosotros a nosotros mismos como de nosotros a los demás. Y también trabajar esa herida de la vergüenza implica que te muestres ante ti esas partes que no quieres ver de ti, que te muestres ante ti esas partes que has alejado de ti, que seas auténtico contigo mismo. Entonces, primero hay que hacer un sondeo en nuestro sí mismo para reconocer aquellas partes que están muy endurecidas, por así decirlo, y suavizarlas, siguiendo el consejo de la energía del mes, transformando una tendencia de un juicio interno muy duro hacia una suavidad. Y se trata de abrazar las partes de tu ser que consideras inaceptables, que consideras erróneas, que consideras equivocadas, y se trata de transformar la vibración que tú tienes con el presente, porque ese chakra emocional en contracción está indicando que has cerrado la puerta a darte a tu presente, que has cerrado la puerta a darte a las personas que te rodean, que has cerrado la puerta a darte, a comunicarte, a abrirte al escenario de tu realidad inmediata, a tu relación con el mundo, con el contexto que te rodea. Entonces hay que transformar esa contracción en apertura. Y esa apertura implica que te permitas ser vulnerable y que te permitas mostrarte en autenticidad. Primero, de ti hacia ti y segundo, de ti hacia los otros. Y aquí es cuando introducimos las cartas de profundización, que te salió el 10 de espadas y el 10 de monedas, porque ambas cartas están indicando que estás en un proceso de finalización de un ciclo para empezar un nuevo ciclo. Y esa finalización de ese ciclo está interrelacionado entre este par de cartas. Empezando por el 10 de espadas, te estaría diciendo que aquello que genera la contracción de tu centro emocional, de tu chakra del corazón, es una sensación de sufrimiento, de dolor y una pérdida muy fuerte, como una pérdida de fe,
Y ese sufrimiento y ese dolor tiene que ver con cómo tu mente está impactando tu percepción de tu experiencia humana. Porque estamos hablando del mazo de las espadas, que es el mazo de la mente. Entonces es como si se le diera demasiada importancia al sufrimiento. Es como si se le diera demasiada importancia a los miedos. Es como si se le diera demasiada importancia a la sensación de carencia, de frustración y de impotencia. Entonces, esto puede estar indicando que tu mente está alimentando esa sensación de sufrimiento, de dolor, y que te está llevando como a un punto de exceso en el cual ese sufrimiento te hace sentir como derrotado, como fracasado, como que estás tocando fondo, por así decirlo. Y esa mezcla de cartas también puede estar indicando que estás tratando de sentir a través de lo mental, que estás tratando de transmutar unas emociones de frustración, de impotencia, de sufrimiento a través de lo mental. Y como las emociones y el sentir no se transmuta a través de lo mental, lo que estaría haciendo esta tendencia es que te puedas estar estancando o solidificando en ese sufrimiento, en esa frustración, en esa impotencia, en esos miedos. Entonces se trata como de soltar la predominancia de la mente sobre el sentir y darle más volumen, darle más peso, darle más importancia, darle más enfoque de tu conciencia al sentir, sin juzgar lo que sientes. Y el hecho de que te haya salido acompañado de el 10 de monedas quiere decir que tu capacidad de manifestar estabilidad y plenitud en tu experiencia mundana, por así decirlo, se puede estar viendo afectada por esa sensación de sufrimiento del 10 de espadas. Y es este peso tan grande sobre estas vibraciones que está impactando tu capacidad de sentirte pleno, estable y retroalimentado, tanto emocionalmente como en el campo de el mazo de las monedas, que sería lo familiar, la salud y la manifestación de recursos a tu alrededor. Y el 10 de monedas tiene mucha relación con la familia y con la herencia familiar. Entonces, aquí se te puede estar invitando a un proceso de sanación de el linaje familiar y de aquello que heredas de ese linaje. Y hay una directa relación en tu capacidad de manifestar estabilidad y plenitud en la medida en la que sanes el sufrimiento, por así decirlo, de tu linaje familiar a través de la apertura de tu centro emocional. Y ya la relación con la energía del mes, recordemos entonces la herida de la vergüenza y cómo puede ser que esta herida de la vergüenza se haya transmitido generación tras generación, o cómo puede ser que en tu familia tú hayas vivido situaciones en las cuales tú hayas sentido vergüenza, tú hayas sentido culpa, tú hayas sentido esa necesidad de alejarte de ti mismo. Y para sanar todo esto, sanar tu linaje y vibrar en expansión y en apertura de tu chakra emocional, te llega ese consejo de la energía del mes de la suavidad, que no es forzando la protección a tu alrededor de tu centro emocional, sino que se da a través de la apertura de ese centro emocional. Y la apertura del centro emocional no se da a través de un esfuerzo, de un sacrificio, de un sufrimiento, de una rigidez, de un empujar. Tampoco se da desde lo mental, sino que es aprender a ser tan abierto que ya el sentir filtrado por tu centro emocional fluye y fluye y fluye. No se queda ni estancado, ni bloqueado, ni enganchado, porque ya estás abierto. Entonces, en cuestiones prácticas, no se trata de evitar el contacto, sino de procurar el contacto. No se trata de juzgar las situaciones, experiencias y relaciones que tienes a tu alrededor, sino se trata de abrirse experiencialmente, independientemente de lo que te llegue. No se trata de cerrarte y protegerte de un sufrimiento, sino se trata de abrirle la puerta a esas emociones difíciles para que fluyan y para que salgan. Porque si tú te cierras a sentirlas, tú estás oponiendo la vibración de la resistencia y entonces las estás amplificando. Es abrirse la posibilidad de sentirlas lo que hace que sea más rápido transmutarlas. Y así transmutas las heridas de tu cuerpo emocional que puedes estar arrastrando de un pasado, de un linaje,
de tus ancestros, de tu familia, de tu karma energético, porque ya dejas que fluya y que fluya y que fluya a través del centro emocional. Y ya cuando abres ese centro emocional vas a poder dar y recibir amor, tanto de ti hacia ti como de ti hacia los demás y como de los demás hacia ti. Y este fluir equilibrado de dar y recibir amor, sí o sí, va a impactar positivamente tu capacidad de manifestar plenitud, estabilidad y disfrute ya en el campo de lo material, de lo mundano, de la familia, de la salud y de los recursos que generes a tu alrededor. Porque es toda la mezcla de cartas lo que me está diciendo ese mensaje. Entonces algo así como que estás en el punto en el que tú puedes recoger un tesoro, como la imagen de ese 10 de monedas. Y ese tesoro es la apertura de tu centro emocional. ¿Y por qué la apertura del centro emocional es un tesoro? Porque es a partir de ese centro emocional, fluyendo abiertamente, como se accede a una ascensión, a una elevación de tu frecuencia vibracional. Entonces lo que puedes hacer es invitar ejercicios donde empieces a explorar qué es ser suave, qué es ser gentil, por fuera de la mente, porque la mente es la que trae sufrimiento, la mente es la que trae juicio, la mente es la que trae limitación, la mente es la que te recuerda tus pérdidas, tus fracasos, tu historia personal que alimenta el sufrimiento, sino sentir desde la experiencia, que el sentir sea experiencial. Entonces empiezas a darte la oportunidad de sentir cada vez más sutilezas. Y aquí es muy importante no ponerle nombre a lo que sientes y no juzgar lo que sientes como bueno, como malo, como correcto, como incorrecto, sino simplemente sentir. Como cuando tú puedes, por ejemplo, hacer el símil de los colores. Si tú dices estoy sintiendo azul, tú ahí no estás dando un juicio polar de bueno, malo, correcto, incorrecto. Entonces, que te permitas sentir de esa forma, sin dar un juicio, sin dar un nombre, sin dar una categoría, y que lleves ese sentir a lo más sutil. Entonces, por ejemplo, puedes usar el cuerpo como herramienta experiencial. Empiezas a sentir la punta del meñique del pie derecho y te vas a lo más sutil, como si fueras una pluma al viento. Y ahí empiezas a explorar cómo se desenvuelve tu centro emocional a través de ese sentir. Y si suavemente, gentilmente, con tu energía, con tu sentir, puedes traer hacia ti la vibración de la vergüenza y a empezar a sentirla desde lo más sutil, sin juzgarla, sin darle historia, sin darle nombres, sin darle culpables, sin darle destinatarios, sin llenar de tu historia personal a esa emoción, sí o sí la observación consciente de ese sentir, de esa emoción de la vergüenza, estarías usando el cuerpo como centro experiencial para transmutar esa vibración de la vergüenza. Si te gusta esta lectura, te invito a que le des clic al botón de me gusta, que la compartas en tus redes o con tus amigos y conocidos para que este canal aumente su audiencia. Si quieres una lectura personalizada, te invito a que escribas al correo electrónico que aparece en pantalla.